Bendiciones, mis amados, buenos días, bienvenidos, bienvenidos, mis amadas, mis amados. Gracias y paz a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su podcast de Buenas Nuevas. Le habla su hermano, el pastor Luis Fernando Graciano, y este es su programa, mis amados, Tiempos de Fe. Qué maravilloso tiempo vamos a pasar aquí conversando en este podcast acerca de las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Para mí es un honor, un gran placer, más que todo que usted esté con nosotros. Así que llámenos, dele a la campanita, dele a like, suscríbase al canal. No solamente vea nuestro programa, también vaya y vea el abanico de programas y de enseñanza que tenemos. Buenas Nuevas, el podcast de Buenas Nuevas está hecho para que usted pueda ser bendecido y edificado con la palabra de Dios. Nosotros en este programa Tiempos de Fe, en esta conversación que hacemos cada miércoles, queremos que usted se llene de esperanza, pero más que todo de fe, que sea una herramienta para vencer y poder crecer y prosperar en el reino de los cielos. Así que nosotros estamos más que maravillados por la oportunidad que Dios nos brinda. Bueno, la semana pasada iniciamos un tema muy interesante que le hemos titulado Reposicionándonos en el tercer día, o reposicionándose más exactamente en el tercer día. Y hemos tomado esta premisa, esta verdad maravillosa de lo que dice Éxodo 19:11, que lo tengo delante de mí, que dice lo siguiente: y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo en el monte Sinai. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos proponiendo en esta enseñanza? Bueno, estamos proponiendo que Dios demanda unirse con nosotros. O sea, el deseo de Dios es unirse contigo, es encontrarse contigo, es vivir contigo, es bendecirte. Ahora bien, dentro de esta interacción, de esta intención divina, Dios quiere que tú conozcas ciertos principios para que tú puedas y yo pueda interactuar con Él. La idea de Dios es develarse, es mostrarse, es revelarse más y más y más y más para que nosotros le conozcamos. Entonces, este pasaje, que es un pasaje profético, como yo he hablado, tiene que ver, mis amados, con esta dinámica. Es por esa razón que para poder nosotros recibir esa revelación, recibir esa luz del Eterno, ese develar de Dios, ese mostrarse de Dios, y que esté cercano, que lo sintamos, que lo experimentemos, Él demanda que nos reposicionemos. Y por eso que le hemos puesto reposicionándose en el tercer día. ¿Por qué? Porque como es un tiempo profético, casi donde la venida del Señor va a ser posible, nosotros debemos estar en un estado de preparación para reposicionarnos en los lugares que Él quiere. Así que de esto es que trata este tema. Así que yo le invito a que vaya a la primera parte. Está colgada en nuestro canal, en nuestro programa Tiempos de Fe, donde su servidor, la sesión pasada, la clase pasada, la conversación pasada, iniciamos esta enseñanza hablando de la introducción de esta enseñanza. Y yo quiero comenzar a hablar acerca de, mis amados, de los principios que usted necesita para reposicionarse. Pero antes de comenzar ese proceso, quiero que usted pueda ver algún resumen de lo que hablamos en la sesión pasada. Lo primero que dijimos es que debemos remover toda mancha moral de nuestra devoción a Dios. Toda mancha moral que tenemos en nuestra vida debe ser quitada, debe ser removida, debe ser sacada de nuestra vida para que Dios pueda mostrarse, porque Él quiere descender, Él quiere mostrarse. Lo segundo es que debemos apartarnos y reservarnos exclusivamente para Dios. Ese es el concepto de lo que nosotros llamamos santidad. Apartarnos para un uso específico, un uso importante dentro del reino de Dios. Tú y yo fuimos llamados para que nos apartemos. Es en ese remover primero y apartarse que Dios comienza a mostrarse. Lo tercero es separarse para un uso específico, pero bien, purificándonos de toda contaminación en nuestra vida. Todo lo que te contamine, todo elemento contaminante, ya sea el chisme, ya sea la murmuración, las peleas, las críticas, las quejas, todo esto
debemos sacarlo de nuestra vida. Y debemos entonces vivir una vida pura delante de Dios, sin mancha, sin contaminación. Lo cuarto es que Dios demanda, para poder nosotros recibir su revelación, su visitación, siempre ser confiable. Convertirnos en personas absolutamente ciertas y completamente determinadas en su reino. Que seamos, mis amados, resolutos en la persecución de la labor que nos fue encomendada, el llamado, la asignación que fue encomendada, basado en los lineamientos y las direcciones y enseñanzas del Creador. Lo quinto que hablamos la sesión pasada fue que debemos estar uno mismo, o sea, una automotivación, estar preparados para ser traídos a una posición en la que el Eterno se revele a través de ti, se revele a través de mí o se revele a través de todos nosotros. Y todo esto tiene que ver con su naturaleza. Debemos ser conformes o conformarnos a su naturaleza, expresando en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, los propósitos de Dios. Y por último, lo que hablamos en esta introducción de la primera sesión maravillosa fue que debemos ser conforme a su mentalidad, no solamente a su naturaleza, no solamente expresar su propósito, sino que la mentalidad del Eterno, de Cristo, esté formada en nosotros. Lo dice claramente el libro de Filipenses 2:5. ¿Se acuerda? Es un libro, es una porción bien poderosa, que no solamente habla de la divinidad de Yeshua, de Jesucristo, sino que nos da la mentalidad correcta que tú y yo debemos tener aquí. Es la mentalidad de un servidor. Pablo le llama un esclavo. Realmente esa es la palabra correcta, esclavo. Esclavo por mutuo propio, o sea, por elección propia. Somos servidores de Dios. Somos sus esclavos en el buen sentido de la palabra, que voluntariamente nos rendimos para servirle toda orden, toda palabra que Él nos da. Nosotros amablemente, cordialmente, voluntariamente la llevamos a cabo. Estos son los principios que nosotros hemos hablado hasta aquí. Ahora que yo quiero iniciar esta sesión nueva hablando acerca de los principios que gobiernan un estado de preparación dentro de uno. Voy a hablar de estos principios, son más o menos 5 o 6 principios. Si no podemos terminar hoy, vamos a otra sesión, la clase que viene, la próxima semana, para poder seguir hablando acerca de este concepto de reposicionarnos en el primer día. Ya Cristo viene pronto, ya el Señor viene a consumar su reino, viene a establecer su reino en este mundo, viene a conquistar todo lo que no pudo conquistar en su primera venida, porque la primera venida se trataba de destruir el pecado en la carne, de llevarnos a una santidad, de llevarnos a un reino de Dios y comenzar a trabajar dentro de nosotros para que nosotros también juntamente con Él podamos establecer el reino de Dios en la tierra. Es por esa razón que hay tantas congregaciones, es por esa razón que hay mucha gente que se ha sido alcanzada, pero cuando Él venga será una revolución total. Cuando Él venga, mucha gente de una manera sobrenatural podrá acceder al reino de Dios. Así que permítame iniciar diciéndole, enseñando lo que dice la Escritura acerca de los principios que gobiernan un estado de preparación. Usted tiene que estar en un estado de preparación. Para eso usted fue llamado. Usted no fue salvo no solamente para ir al cielo, como mucha gente enseña. Usted fue llamado para que pueda vivir en un estado de preparación total, un estado de alerta, un estado de vivir lo que se le enseña, de cumplir su llamado, de cumplir su propósito, de cumplir su asignación. ¿Cuántos de ustedes saben que usted fue llamado a cumplir una asignación? Usted fue llamado a aportar algo extraordinario que solamente usted lo puede hacer. Es por eso que usted es completamente necesario en el reino de Dios. Dios lo necesita, Dios confía en usted para que pueda llevar a cabo y ayudar al reino de Dios en lo que Él ha planeado desde la eternidad. Así que veamos lo que dice Éxodo, nuestra base de Éxodo 19. Y en algunos versos de Éxodo 19 tenemos los principios de estar preparados para recibir la revelación de Dios, para recibir la visitación de Dios. Este estado de preparación dentro de nosotros mismos, o sea, una actitud interna
que debemos nosotros asumir y tener para poder estar ahí listos todo tiempo, todo momento, 24/7 en la actividad preparatoria dentro del reino de Dios. Esto es un bootcamp, mi amado. Esto es un lugar de entrenamiento. La iglesia, una de las metáforas que se le puede entender es que es un estado de preparación, de entrenamiento para su persona, que se convierta en ese y que se posicione en el lugar preciso para que la revelación de Dios pueda ser vista y él ser comprendido como él quiere. Gloríese el que se gloríe, dice, que se gloríe en que me conoce. Y ese es el plan de Dios. Así que permítame iniciar con el primer principio de un estado de preparación. El primer principio lo podemos ver en el libro de Éxodo 19:3, que dice lo siguiente. Dice, y Moisés subió a Dios. Póngame atención, Moisés subió a Dios. Por tanto, el primer principio para estar en un estado de preparación dentro de usted mismo es subir a Dios. Lo primero que Dios quiere es que tú subas. Yo le llamo a esto, como la Biblia le llama, ascender. Tú fuiste llamado a ascender espiritualmente. La palabra ascender es la palabra hebrea alá. Póngame atención, por favor. Lo cual significa ascender, levantarse, moverse de una elevación menor a una elevación mayor. Desde el momento que naciste de nuevo, Dios no quiere que tú te quedes en un estado infantil espiritualmente. Dios quiere que tú crezcas y te eleves a una posición de madurez. Esto es un movimiento de la tierra al cielo. Esto es una aliyá, como le llaman los judíos, una aliyá. Tú sabes que los judíos le dicen cuando ellos van de un lugar a Jerusalén, de cualquier punto geográfico en Israel, ya sea Pelá, ya sea Jericó, ya sea cualquier pueblo, cualquier región en Israel, cuando se dirigen a Israel y más al templo, cuando el templo estaba vigente, ellos no decían ir. Ellos no decían voy a ir a Jerusalén, no. Ellos usaban el concepto aliyá, que significa ascender. Ascenderé, en otras palabras, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Jerusalén, y más el templo, y más el lugar santísimo, era el lugar más santo y más elevado del mundo. En otras palabras, lo que la Biblia está enseñando es que hay ciertos lugares que son más sagrados que otros. Y que para poder acceder al lugar más sagrado hay que ascender, hay que elevarse. Lo primero que hay que saber es que debes elevarte, cada día debes elevarte, cada semana debes elevarte, cada mes, cada año, cada 7 años, cada 50 años. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia habla de ciclos de crecimiento. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de Josías? Le invito a que vaya a esa charla que hablamos de la mentalidad de Josías. Josías fue un hombre que demostró crecimiento constante. Cada 4 años él iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque es lo normal en el reino de Dios que ascendamos, que crezcamos. Este movimiento debe tomar lugar primeramente en el interior de usted y de mí. Debe tomar lugar, debe tomar forma en el interior del ser humano, como una herramienta de transferencia de un principio paradigma que gobierna tu interacción con Dios. Cuando cambiamos nuestras mentalidades, cuando cambiamos nuestros paradigmas, comenzamos a elevarnos. Toma este ejemplo como premisa. Los hombres sabios de la antigüedad escalaban las montañas para determinar la causa y el movimiento de los cielos en una elevada posición y luego reportaban desde ese lugar de altura los movimientos y cambios en las personas, quienes luego regulaban sus actividades por el reporte de estos sabios que subían a las montañas. ¡Qué tremendo! Así era que vivían los antiguos, era una tipología de lo que estoy hablando espiritualmente. También en nuestra propia vida, por tanto, mis amados, necesitamos escalar el monte de Dios. Debemos ascender al monte de Dios y entrar en el lugar más santísimo que hay. Jesucristo mismo nos enseñó cómo entrar en ese lugar a través de un proceso de elevarnos cada día.
Y la clave, dijo él, está en el corazón humano. Hay mucha gente que no accede al lugar más alto en el potencial que Dios le ha dado, porque su corazón, donde emana la vida, no se eleva, no quiere subir, no quiere entrar en ese lugar. ¿Se acuerda que usted que antes solamente entraba al lugar santísimo, que es el lugar más alto, más elevado, donde la revelación de Dios es la más poderosa en este mundo? Solamente entraba una sola persona a ese lugar. Pero qué interesante que ya cuando las barreras están quitadas, mucha gente dentro del pueblo de Dios no entra a ese lugar. Cuando está abierto 24/7, cuando está disponible para que usted y yo accedamos a esa revelación. Muchos de nosotros, a causa del corazón duro que tenemos, no entramos a ese lugar porque nosotros no nos hemos preparado internamente para poder acceder a ese lugar. Esto es lo que estamos diciendo. Por eso usted necesita elevarse, subir a Dios. Note, por favor, que uno más, existe una diferencia, por ejemplo, en el lugar santo y el lugar santísimo. Hay una diferencia ahí. Mucha gente puede operar en el lugar santo, pero no todo el mundo puede operar en el lugar santísimo. Por eso yo decía que es un mover de paradigmas. Es un mover de marcadores internos espirituales que te mueven a operar en el lugar santísimo. En otras palabras, es un marco de referencia que regula tu camino a una conducta diaria para acceder a ese lugar. Este movimiento que estoy tratando de decir, esta migración, porque es una migración, le invito a ir a nuestro canal también, nuestro programa, para que vea también y escuche migración. ¿Qué es migración? Usted fue llamado a migrar de lugares determinados a otros en el espíritu. Este movimiento es para la reubicación, para que usted me entienda. Este cambio de paradigmas es una reubicación de los principios de gobierno de Dios, que siempre viene de los cielos. O sea, los diseños perfectos de Dios son del cielo. Y que interactúan o se mueven cambiando tu hombre interior y luego expresando tus acciones. Y esto es una dimensión de tierra. Todo comienza en el cielo, pero se determina, se expresa, se sostiene en la tierra. Y el vehículo eres tú. Comenzando desde tu interior hacia el exterior, que son tus acciones. Cuando veo las diferencias del lugar santo y el lugar santísimo, notamos que en el lugar santísimo hay dualidad. Pero en el lugar santo hay dualidad. Es decir, hay varios elementos que están todos unidos, pero dispersados. La menorá, los panes de la propiciación, cada uno de ellos actuando en su jurisdicción, el altar de incienso, todo esto son conceptos revelados de verdades espirituales muy profundas. Sería bueno un día hablar de este tema maravilloso del tabernáculo, del templo, del espacio sagrado, que es el tema principal, es la ideología del espacio sagrado. Es el tema más importante, uno de los temas más importantes que regula todos los otros principios. En el lugar santísimo es distinto porque hay singularidad. Tú ves que estaba el arca donde todo estaba integrado en una singularidad. Todo estaba dentro del arca. En los tres principios que gobiernan el arca, que son primero el pacto con Dios, que son la gracia de Dios y que son la autoridad teocrática. Esos eran los tres artículos que estaban dentro del arca, que representaba el corazón del ser humano. Son principios que regulan el interior de ti como un hijo de Dios. La gracia de Dios, el pacto que Dios tiene contigo y también la autoridad teocrática, o sea, el líder, el padre espiritual, la autoridad que Dios te puso delante. Cada uno representado en la vara de Aarón, en el efá de maná, y en las tablas de la Torá, las tablas de la ley. Notamos que el lugar santo y el lugar santísimo son distintos. En el lugar santo, por tanto, tenemos mezcla. Hay una mezcla de principios divididos que están todos unidos ahí. Pero en el lugar santísimo tenemos una precisión. Como hay una singularidad, que es un ejad, hay una precisión más perfecta.
Notamos entonces que en el lugar santo está la carne y el espíritu, pero en el lugar santísimo está el espíritu solamente con una exactitud perfecta. Por eso hemos determinado que el lugar santo es una medida, mientras que en el lugar santísimo está la totalidad, la plenitud de lo que Dios quiere. Lo puede ver. Dios quiere que te eleves, Dios quiere que suba a su nivel. Es por eso que subir es el movimiento de la medida a la plenitud, de la medida a la plenitud, de lo incompleto a lo completo, de lo complementario a lo singular en el sentido de Had. Dios quiere que tú puedas crecer en la medida de la plenitud. El deseo de Dios siempre ha sido progresivamente mover el cielo, o sea, emitir principios, establecer el gobierno de Dios en tu vida para que en la tierra tú, desde tu interior hacia el exterior, puedas entonces establecer estos principios en la tierra. En otras palabras, la tierra refleja lo temporal, mientras que los principios del gobierno de Dios revelan lo eterno. En otras palabras, lo que Dios siempre ha pensado, que en este mundo material, temporal, a través de ti, a través de mí, ¿no era Juan? De todos nosotros, cuando asumimos esos principios y lo llevamos por acción, Dios quiere establecer ese reino a través de nosotros en el mundo material. Entonces este mundo material opaco, dual, que es una medida, usted puede establecer lo eterno, lo pleno, lo singular, lo que prevalecerá entonces para que se determine y se establezca el reino de Dios en este mundo. En otras palabras, el cielo el cielo quiere imponer su voluntad, quiere establecer, gobernar, colonizar la tierra, por así decirlo, que es establecer en los principios de gobierno del reino de Dios. Y tu hombre interior es el encargado y debe ser llenado de estos principios y estos cambios paradigmáticos de los principios que gobiernan el reino de Dios para que pueda establecerse. Cuando vamos a Isaías, en Isaías 2, aquí hay un concepto, mira, aquí hay una cosa linda que yo quiero que usted pueda ver. Isaías 2, mis amados. En esta escritura hay un detalle específico de la estructura de la verdadera asamblea, o sea, del pueblo de Dios. Aquí hay una estructura, un modelo perfecto para determinar cómo opera la verdadera iglesia, asamblea de Dios. Nosotros vemos el firme establecimiento de la clasificación. Vemos cómo Sión, que es una tipología literalmente del reino de Dios, o sea, del pueblo de Dios, el Israel de Dios, Sión está establecida en el tope de todos los montes. Dios ahí clasifica, Dios separa cuál es el pueblo que estará por encima de todo dominio. Monte en las escrituras es dominio, es poder. Por eso hay una iglesia, hay un organismo vivo que dominará por encima de cualquier dominio, de cualquier monte. Por eso, cuando observamos Isaías 2, nosotros vemos el poder delegado, la autoridad que Dios le ha dado a este cuerpo, a esta asamblea, a esta iglesia, sobre toda nación. Lo primero que vemos, o las primeras cosas que ocurren aquí en esta clasificación, en este determinismo divino, en este establecimiento de Dios, es que el Eterno nos enseñará sus caminos. Para que usted pueda ser la iglesia de Dios gobernando la tierra, debe conocer, dejarse enseñar los caminos de Dios. En hebreo esta palabra es haderek
Yeshua mismo lo dijo, Jesús lo dijo, yo soy el camino. ¿Por qué él dice yo soy el camino? Porque desde el principio hasta el final de la revelación de Dios hay un camino que tú y yo fuimos destinados a caminar. ¿Qué es el camino? La senda preparada de antemano por el Creador para que tú y yo caminemos. Cuando nosotros caminamos el camino, la Biblia lo llama justos. Pero cuando nos salimos del camino y nos desviamos del camino, nos llama impíos. Usted fue llamado a conocer los caminos y a caminar el camino. Y cuando usted transcurre esa senda y llega al lugar que él estableció que usted llegaría, esto se llama Sión. ¿Vio? Por eso hay una tipología en la Biblia, en Isaías 2, de una iglesia, de una asamblea Sión. Es una asamblea que ha logrado caminar el camino que Dios le ha determinado. Pero para eso usted primero tiene que conocer el camino. ¿Cómo yo conozco eso? A través de la instrucción de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos da la enseñanza de la instrucción, que muestra los caminos para una vida adecuada, para un patrón de comportamiento establecidos por la palabra de Dios. Yo debo envolverme en ese estudio constante de aprender qué demanda Dios. Esos son sus caminos, lo que la palabra de Dios establece. Lo segundo es que la Biblia dice en Isaías 2 que nosotros luego de entender, de ser enseñados en su camino, caminaremos por sus sendas. Usted debe luego de aprender el camino, la forma predeterminada que Él determinó para usted, usted ahora debe envolverse consecuentemente en caminar esa senda. Usted debe ser un caminante de la senda. Esto habla de las dimensiones descubiertas de una vida cuando vive de forma adecuada. En todas las áreas de su vida usted debe vivir adecuadamente. Por esa razón se necesita primero estudiar, conocer, ser enseñado en el camino y luego nosotros cuando aprendamos el camino, caminar en el camino. Y lo tercero que notamos en Isaías 2 es que el texto dice, porque de Sión, dice, saldrá la ley. Qué lindo es esto. Note que esta escritura, al igual que Éxodo 19 que estamos analizando, es un texto profético de los postreros días, este de Isaías también. Isaías nos está describiendo el poder manifiesto de una iglesia, de una asamblea de Dios, del pueblo de Dios, que ha crecido. Por eso está posicionada por encima de todo monte, de todo dominio, de todo gobierno, en otras palabras. Debemos entonces saber que de Sión, de ese lugar posicional, de habernos elevado, de haber subido, de haber crecido, la ley saldrá. La ley incluye los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas y los principios de vida. Por esa razón, luego de que nosotros tengamos todo esto formado en nosotros, estos cambios de instrucción, estos cambios paradigmados, ya hemos sido instruidos, enseñados. Entonces la proclamación de esos mismos principios a través de ti y de mí saldrán de este monte. Proveerá a las naciones con el acceso a los caminos adecuados de vida. Seremos un modelo, un monte modelo para influenciar el mundo y transformarlo. Esto es lo que está diciendo Isaías. Llegará un momento que nos elevaremos a una posición, y eso es basado primero en subir a Dios, el primer principio de preparación, para que luego entonces al elevarnos a la posición de Sión, Dios entonces pueda usarnos a nosotros para influenciar el mundo y traer un cambio. La ley habla de principios, la ley habla de valores también éticos, morales, que definen un comportamiento adecuado. Note por favor también que Isaías 2 nos da otro principio importante. Y es que la palabra del Señor es el centro de ese lugar de gobierno en Sión.
Eso trata de la revelación y la voz actual de Dios. O sea, los conceptos, la verdad presente de hoy, lo que Dios está determinando en el momento actual profético, saldrá de ese lugar. Dios te construirá en una persona, en un pueblo, en un monte, que los principios actualizados, la mentalidad, la intención actualizada de Dios emanará a través de ti. La palabra del Señor es la palabra hebrea dabar, que significa, la palabra de Dios significa el poder divino para lograr y para llevar a cabo la palabra hablada. Es una consolidación de las cosas. Es una congregación que puede demostrar la palabra que habla. Creí por lo cual hablé, porque lo que creí está ya formado en mí en paradigmas y también se demuestra en una vida, una vida que lleva una conducta conforme a la estructura de la palabra de Dios. Dabar, cuando estudiamos este concepto, Dabar, revela dos aspectos de un proceso. Dabar. Dabar primero se entiende como la palabra hablada de Dios. Y número dos, dabar, tiene que ver con los hechos logrados, proclamados por el Señor. En otras palabras, dabar es una declaración que contiene un poder innato para hacer que las cosas en Dios sucedan. Usted ve que no puede, hay mucha gente que no experimenta los cambios, hay mucha gente que no le pasa nada en su vida espiritual, porque no se han elevado, no han subido a Dios y han escalado y han ido subiendo, han migrado, han hecho aliyá, o sea, han crecido, se han elevado a posiciones mayores. Por eso cuando están en posiciones menos elevadas o en la posición Sion, cuando no caminan como la iglesia Sion, mi amado, no sucede nada. Pero aquí cuando nos hemos elevado a posición Sion, cuando declaramos palabras, suceden. Hay una manifestación y una materialización de las cosas divinas. Es una iglesia profética, cumplidora y consolidadora de cosas para Dios. Jesucristo mismo lo dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Se refería a una iglesia, a un pueblo de Dios que se había elevado. Lo quinto que vemos aquí en Isaías 2, qué hermoso es Isaías 2, señores, es el concepto de juicio. El juicio también es parte de una iglesia Sion, de una posición, de una asamblea que está en Sion. ¿Sabe qué dice el libro de Revelación acerca de Sion? Dice que es el lugar donde todo ha sido hecho perfecto. Tuve que elevarse a las posiciones determinadas por Dios para tu vida, que comienza con un estado de preparación constante, y ese elevarse hace que todo sea completo y perfecto. El juicio también, quinto, es importante aquí. ¿Qué es juicio? Es reprender. Es saber que habrá un juicio a las naciones por los estándares de la iglesia Sion. En otras palabras, la iglesia Sion, o sea, tú y yo, nosotros que estamos descubriendo estos principios aquí, llegaremos a un punto que seremos la referencia de un juicio a otras personas. Dios te tomará a ti en tu estándar pleno, completo, desarrollado, como hemos descrito en esta iglesia Sion, y tomará el estándar de esta asamblea y juzgará a las naciones. ¡Qué bárbaro es Dios! Debes recordar que subir significa ascender, moverse de una menor elevación a la tierra a una mayor elevación que es el cielo. O sea, elevarse de lo natural, para que usted me entienda, tierra, a lo más alto, que es lo espiritual, que es el cielo. Y lo grande de todo esto es que nosotros podemos decidir este movimiento. Es una acción consciente, mi amado.
Es por eso que hoy yo hago un llamado a que usted despierte, que comience este proceso, que si está en el proceso siga, pero si no lo ha estado en el proceso, si no ha comenzado el proceso, usted está solamente pululando en un asiento en una congregación y no ha entendido que fue llamado a más, que hay más, que hay mayores posibilidades a la existencia que usted está viviendo ahora. Esa fuerza la da Dios. Ese poder lo desata Dios cuando nosotros nos reposicionamos en los lugares que Él ha determinado. Por eso este movimiento lo decidimos nosotros, lo decimos nosotros. La acción en elevación debe ser el mover de un principio de gobierno dentro de tu propio corazón. Es tu corazón, es el deseo, la pasión de hacer lo que Dios ha querido. Note uno más. Estamos terminando hoy. No voy a poder yo seguir, solamente poder hablar de un principio. De un principio solamente, mi amado. Qué cosa esta. Tengo tantas cosas que decir hoy, pero ya se me está yendo el tiempo. Y voy a tener que dejarlo para la próxima semana y continuar. Creo que tendremos más sesiones, mi amado. Pero qué bueno que nos tomamos tiempo para poder volver en el primer principio, poder desglosar, que no me quedan más cosas. Quiero terminar diciendo esto por hoy, leyendo lo que dice Romanos 12:2. Mire qué dice Romanos. Esto debe usted grabárselo y hacerlo vivo en usted. Dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Qué tremendo es esta palabra. Dice transfórmense. Es una iniciativa propia. Como las hormigas. Las hormigas no tienen rey. Las hormigas no tienen ningún tipo de motivación. Solamente la única motivación que tienen, o sea, externa, la única motivación que una hormiga tiene es interna. El principio de la hormiga es que las hormigas se automotivan y se autoimpulsan ellas mismas. Por eso Salomón las menciona en Proverbios. ¿Cree usted que es casualidad que él las menciona? No, es porque ellas tienen dentro de su interior una automotivación que las impulsa a organizarse. Trabajan todo el verano para poder persistir y subsistir en el invierno. Por eso Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es un principio interno de cambio constante. Transfórmense es la palabra griega metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. De ahí viene la palabra metamorfosis. Es una palabra compuesta en el griego. Meta significa cambio de lugar, cambio de posición, cambio de condición. Yo tengo que decirle a ti que hay gente aquí todavía que está en una condición que Dios no le agradó. Que está en una condición que Dios nunca fue prescrita por Dios para ti. Hay un lugar, una condición que tú no debes habitar, que tú no debes vivir. Hay ciertas actitudes, acciones que tú debes cambiar. En otras palabras, meta significa moverse. Vaya y vea migración. ¿Qué es migración? Debe moverse. Lo primero en la migración es que tiene que haber un cambio interno. Es lo que Pablo está diciendo aquí también. Debe haber un cambio, una renovación en tu entendimiento, en tu comprensión. Debes moverte, debes moverte. No puedes quedarte ahí varado en el lugar donde estás. Tú tienes la capacidad que Dios te dio de moverte a posiciones mayores. Esto es lo primero, meta. Lo segundo es morfo, que significa forma, significa figura. Cambio de lugar o condición de la forma o la figura es metamorfosis, es metamorfo. De donde viene metamorfosis. En otras palabras, morfo es conformarse, es parecerse a una imagen. Tú fuiste destinado a parecerte a Cristo, al Eterno, a Dios, a vivir basado en sus entendimientos, a vivir basado en sus conductas, a vivir basado en sus enseñanzas, a vivir basado en los destinos y en las formas del reino de Dios.
Metamorfo significa, en otras palabras, moverse de una condición o forma o figura con el fin de un proceso de conformarse a una imagen o forma. Ya sabemos que la forma, la imagen, es la imagen de Jesucristo. Solo los principios que gobiernan los cielos impuestos o aplicados en el hombre interior, dígase la mente, las emociones, el intelecto, la voluntad, el tomar las decisiones, la comprensión, pueden cambiar para que se ajuste a los requerimientos de los cielos. Si su interior no es cambiado, no podrá haber un cambio tampoco en las acciones, que es la parte exterior. Eso es lo que estamos diciendo. Permítame entonces, luego de decirle estas palabras, terminar. Quiero terminar aquí. Vamos a seguir en la pasada en este mismo principio que nos hemos quedado para decir ciertas cosas más. Yo espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado y mi amada, que le haya ayudado, que este es el primer principio, subir a Dios. Debe subir a Dios. No se quede ahí. Levántate. Anda, camina al camino. Tú puedes. No hay nada imposible para tu Dios. No, nada te puede detener con Dios a tu lado. Cuando tú sabes que Dios está contigo, nada te puede detener. Tú fuiste llamado a llegar a Sion, a vencer, a elevarte, a posicionarte en mejores lugares, a llegar a lugares mayores. En el espíritu, y eso comienza adentro. Es tomando una decisión hoy que puede hacer eso posible. Así que quiero dejarlos con este pensamiento hermoso y poder continuar la semana que viene, poder seguir hablando acerca de los principios de reposicionándose en el tercer día. Yo espero que este tiempo le haya ayudado a entender cosas más grandes, poder entender las palabras, la precisión de la palabra del Eterno. En tanto venimos a la semana que viene, yo espero que esta semana, este resto de semana, sea bendecido para usted. Yo te bendigo. Y si estás padeciendo alguna necesidad, quiero decirte que Dios está contigo y que Dios va a obrar. Si estás enfermo, declaro sanidad sobre ti. Si tienes una deuda, yo te aseguro que Dios te ayudará. Si tienes un problema familiar, te digo que Dios lo va a resolver. Mantente adorando, confiando. Órale todos los días a Dios. Pídele con tu corazón, adórale. No faltes a tu congregación. Aquí hay una congregación llamada Buenas Nuevas, donde la cual usted puede venir y ser participante de lo que Dios quiere hacer contigo. De esta iglesia fue abierta para que tú vengas a recibir el bienestar que Dios quiere darte. Dios quiere ayudarte a que te eleves y que Él pueda revelarse plenamente en tu vida. Mientras llegamos al próximo miércoles, bendigo su vida. Gracia y paz a todos ustedes. Bendiciones.